ingeniero también vaya a comprar, se lo quieren robar, quieren asaltar, ¿ah? Hola, hola. ¿Qué tal, ingeniero? Hola. ¿Cómo les fue? ¿Les dio tiempo? No, Sonó no, un poquito, nos faltó un poquito. No dio tiempo. ¿Les- No, no, Inge, no dio. ¿No dio chance? Va, no, bien, ya casi estamos terminando la tarea 2, la segunda. Nos va, quedan miren, dos, ¿no? pues, entonces si gustan, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir nuevamente los grupos para que se puedan unir y de paso, de una vez damos el espacio para hacer un paro y nos unimos a las 9 en punto, ¿sí? Entonces ya ustedes se toman, no sé, los 5 minutos ahí que les haga falta y luego hacemos una pausa para que se puedan estirar ahí, tomarse un café o algo por el estilo y arrancamos a las 9, ¿les parece? Sí, Entonces, muy bien, ¿tienen una gracias, pregunta, ingeniero. ingeniero? Sí, ¿Hasta qué hora podemos subir la tarea? esta que están trabajando ahorita. Es que Sí, yo no logro abrir el archivo, pero lo estoy viendo por teléfono, pero como a qué horas podemos va. subir. No, no te preocupes, lo puedes subir más tarde. Sí, yo lo voy a Sí, dejar ahí bueno. para que se pueda subir más tarde. Sí, no hay problema. Ok, sí, Ingeniero, ya lo apunté en cuaderno. Muy bien. ¿Qué ingeniero, manda? ¿Qué manda? está viendo que para subir la tarea tenemos hasta la otra semana, día 18, si no estoy mal. Sí, sí, normalmente me tira, lo dejo como me tira, que es la siguiente semana. Ujú, entonces no habría problema. Lo que necesito es que lo trabajen para que interactuemos, porque después viene la segunda etapa, que ya es la evaluación del riesgo, que es otro documento que vamos a elaborar también, pero eso seguro lo vamos a hacer la siguiente clase. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Va, entonces abro las salas nuevamente, se quedan ahí en las salas y a las 9 ya los traigo de regreso para continuar con la parte de riesgo. Enterado, ingeniero. Gracias. Muy bien. Ingeniero, ¿puede activar para compartir documentos? Ah, sí, muy bien. Por favor, gracias. Listo. Ahí está.
Hola, Jorge. Te sacó o ustedes se salieron. Y ya nos regresamos a la sala grande ahora, ingeniero. Ah, va, muy bien, muy bien. Entonces estamos y ahí hacemos el break y ahí pueden tomarse un cafecito por el momento. Listo. Muchas Va, gracias, ingeniero. gracias. Gracias, buen provecho. Provecho.
Listo, ya. Buen provecho ahí a todos. Ya estamos cerrando la sala. Creo que todavía habían algunos que estaban en la sala, entonces ya en 30 segundos regresan. Bueno, el ejercicio era una forma en la que nosotros nos podemos dar cuenta de cómo identificar los peligros, ¿verdad? Quisiera ver si alguien quiere compartir ahí lo que trabajaron en equipo. ¿Se anima alguien? Recording in progress. Ahí está, ya regresaron. Ya tenemos a todos por acá. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. Sí se escuchan, pa. Bueno, alguien que quisiera compartirnos ahí lo que trabajaron en equipo, así de manera voluntaria. Vamos a ver ahí a Luis Pedro. ¿Me escucha Luis Pedro? No sé si quieres compartir lo que trabajaron ahí en equipo. Ah, va. Si no, tal vez alguien de tu equipo. ¿Quién más estaba contigo? No sé, tal vez ahí Christopher o José Domingo, José, Tubac, Mario Cabrera. ¿Alguno de ese equipo? Ingeniero, Sí, le voy a compartir yo lo que... que trabajaron. Va, Sí, listo. Usted, Perdón, ingeniero, ahorita acabo de entrar, perdón. para la primera actividad tenemos las inspecciones bozos, diagnóstico de máquinas, ajuste de máquinas, cambio de piezas, montajes e instalaciones eléctricas, pruebas de equipos, movimiento de maquinaria, mantenimiento de maquinaria, traslado de herramientas, materiales y o equipo, orden y limpieza. muy bien. Los peligros, resbalones, caídas a nivel, pisos resbaladizos o disparejos, cortes con objetos, proyección de partículas y atrapamientos, ruidos, vibraciones, manipulación de químicos, quemaduras por contacto a altas temperaturas. Para el proceso 2, que sería lo del tesorero, tenemos las actividades de orden y limpieza, movimiento de cargas, ergonomía en el trabajo, herramientas de escritorio, impresión y análisis de documentos. Los peligros, resbalones y caídas a nivel, fuego y explosiones de gases, pisos mojados, cortes con objetos, carga de objetos, inhalación de sustancias peligrosas, estrés a nivel organizacional y estrés en la atención al cliente. Muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí ya podemos ver nosotros de que, pues parte del ejercicio era darnos cuenta que no importa la posición en la que estemos dentro de una organización, vamos a estar expuestos o vamos a interactuar con diferentes peligros. Y justo ahora viene el tema de, permítame, les voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Ingeniero. Bueno, entonces, aquí precisamente nos decían, ¿verdad? Que para evaluar un riesgo hay que clasificar las actividades, ¿verdad? En este caso es lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Todas las actividades que hicieron, identificamos los peligros y luego viene el tema de determinar el riesgo, ¿verdad? Entonces, para determinar el riesgo se utilizan algunos criterios, ¿verdad?
Y en función de eso también vamos a decidir si lo aceptamos o no lo aceptamos, ¿verdad? Si no lo aceptamos, nos va a tocar preparar un plan de control de riesgos y revisar la adecuación del plan, ¿verdad? Para ver también la efectividad. Entonces, ¿cuáles son los métodos comunes que nos vamos a encontrar para identificar este tipo de riesgos en un lugar de trabajo? Pues está inspecciones, funciones de auditoría, paseos por planta, que están esta famosa, digamos, ese tema del Gemba Walk, ¿verdad? Que es ir al lugar de los hechos, ¿verdad? Análisis de riesgos laborales, análisis de seguridad laboral, evaluaciones relacionadas con tareas, aliviando el trabajo monótono o el trabajo de una tasa de trabajo predeterminada a través de rotaciones, por ejemplo, permiso para trabajar y otros métodos de reconocimiento. Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas, evaluaciones ergonómicas y otras relacionadas con la prevención de lesiones. Y también el tema de rotación de trabajo y asignación de trabajo basada según la capacidad, ¿verdad? O la competencia. Y a veces el problema es este, ¿verdad? ¿Qué pasa si no cambiamos nada? Y algo mágicamente ocurre, ¿verdad? Entonces aquí vamos a apelar a aquella definición de locura de Albert Einstein, ¿verdad? Donde dice que la definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿verdad? Entonces lo que nos toca es cambiar lo que hacemos para obtener resultados distintos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos un proceso de identificación de peligro? Pues la identificación comienza en la etapa de diseño conceptual de cualquier lugar de trabajo, las instalaciones, el producto o la organización, y sobre todo durante la operación, además de estar, digamos, eh, en proceso, ¿verdad? Además de que estemos viendo correr las líneas, ¿verdad? Para entender de qué se trata lo que nosotros hacemos, también notar que en algún momento pueden haber algunas modificaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Deben de considerarse los riesgos para los trabajadores que se producen durante la fabricación, construcción, montaje o prueba de productos. ¿Por qué? Porque quizás no son líneas ya definidas, procedimientos ya definidos, pero al final son tareas que está haciendo nuestra gente, ¿verdad? Y que se pueden someter a riesgo. Aquí lo que vimos en la hoja que se compartía allá, ¿verdad? Que los peligros pueden ser mecánico, eléctrico, de fuego, explosión, sustancias químicas, físicos, ergonómicos, psicosociales, naturales y biológicos. ¿Qué más tenemos por aquí? Una recomendación de cómo hacer una correcta identificación de peligros, ¿verdad? Hoy al terminar esto les subo esta presentación para que ya la tengan ahí hasta dónde vamos, ¿verdad? Y dice, camine por el lugar y observe razonablemente qué podría causar, digamos, peligro, ¿verdad? Consulte a otras personas, ¿verdad? Que piensan, participe al personal y convóquelos a colaborar. Es posible que hayan notado cosas que no son inmediatamente obvias. A esto se le conoce como ceguera de taller, ¿verdad? Yo tengo ceguera de taller cuando realmente estoy tantas veces en un mismo lugar que ya no noto lo que está malo, ¿sí? Lo que no está de manera correcta. Entonces, siempre tener unos ojos frescos ahí, siempre ya, obviamente son los expertos en ciertas áreas y pues que nos pueden dar muy buena recomendación, ¿verdad? Y piense en los peligros a largo plazo para la salud, por ejemplo, altos niveles de ruido o exposición a sustancias nocivas, estar sentado durante mucho tiempo en la misma postura. Recuerdo que hace no sé, hace un par de meses tal vez, veía un documental ahí de Netflix donde hablaban del tema del teflón y algunos problemas que tuvo DuPont, ¿verdad? Con algunos agentes que eran de desecho, ¿verdad? No sé si alguno vio por ahí ese documental ahí en Netflix está. Y justo ellos tenían un problema porque estaban descargando a algunos ríos
el agua estaba siendo absorbida por los animales. Todas las granjas que estaban alrededor de estas plantas de Dupont empezaron a tener algunos problemas. Ellos deciden ir a descargar a otro lugar, ¿verdad? Compran un terreno y empiezan ahí a enterrar sus desechos. Y entonces toda la gente que vivía alrededor de ese lugar donde estaban teniendo ese acopio de desechos, empiezan a fallecer los animales, ¿verdad? Empiezan a tener ese síndrome de vaca loca. Y, y entonces es todo un tema, ¿verdad? Porque a largo plazo las sustancias pueden causar problemas, ¿verdad? Por ejemplo, cancerígeno, ¿verdad? Algún daño, digamos, a nivel de órganos, ¿verdad? A nivel celular, neuronal, ¿verdad? Entonces, toda esa parte hay que irla considerando, ¿verdad? Y también reconocer, digamos, los riesgos de seguridad, ¿verdad? Que son de naturaleza espectacular y se reconocen fácilmente, mientras que otros peligros para la salud no lo son, ¿verdad? Porque hay ocasiones en donde estar expuesto a un material quizás pareciera que no pasa nada, pero ya después de estar un periodo prolongado, pues puede causar daños permanentes, ¿verdad? Procesos de identificación, pues las actividades y situaciones rutinarias, que ya lo platicamos, y las que no son rutinarias, y el tema de factor humano, ¿verdad? Que también lo platicamos, que tenía que ver con las limitaciones, que la gente realmente esté entrenada, que conozca de lo que estamos haciendo en nuestro lugar de trabajo, utilizar la herramienta y las máquinas correctas y utilizarlas de manera correcta también. Y deben de abordarse los aspectos de las actividades, ¿verdad? El trabajador y la organización, ¿verdad? La actividad es qué es lo que está haciendo, ¿sí? Luego, quién lo está haciendo y el conocimiento para hacer la tarea. Y por último, cómo la organización está jugando un rol en facilitar las necesidades a nivel de herramienta, de condiciones, del ambiente adecuado para que puedan desarrollar su trabajo, ¿verdad? Y que no tengan impacto en la seguridad y salud ocupacional. Hay un concepto que se maneja mucho en las plantas que se llaman permisos de modificación. ¿Alguien ha manejado o maneja en donde trabaja permisos de modificación? ¿Lo han escuchado antes? ¿Le suena? ¿No? No, ingeniero. No, Miguel, No. no. Pues miren, este es un documento interesante que ha salido hoy, digamos, a nivel de industria, porque cuando nosotros hacemos un análisis de riesgos, hacemos un barrido a cómo está la planta, digamos. Y en función de eso, pues determinamos qué, qué condiciones están, cómo controlamos ese riesgo y pues nos sentimos como que tranquilos, ¿verdad? Pero de repente viene alguien y se le ocurre hacer una modificación, porque es normal, pueden ser proyectos, necesidades, y eso nos saca totalmente del concepto que teníamos de riesgo controlado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que cada vez que va a haber una modificación al sitio, se hace un assessment del lado de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Para ver si esa modificación no va a ocasionar riesgos que no estén considerados dentro de nuestro análisis, ¿sí? ¿Qué ejemplos podrían ser, verdad? Imagínense que yo tengo una caldera en mi planta, ¿sí? La tengo ubicado en cierto lugar. Y ya hice mi análisis, ¿verdad? Ya vi con qué interactúa todo ese sector, donde tengo yo mi tanque de almacenamiento de combustible. Y ahí tengo hecho mi análisis. Pero resulta que a raíz de un proyecto, esa caldera la tengo que mover del lugar, ¿sí? La tengo que cambiar hacia otra ubicación dentro de mi sitio, ¿sí? Entonces, esa es una modificación, ¿verdad? Es una modificación que voy a hacer a mi planta. Y obviamente, al cambiar la caldera, a pesar de que yo ya la conozco, a pesar de que ya sé cómo se opera, posiblemente me cambien, por ejemplo, el punto en donde nosotros cargamos nuestro tanque con combustible, ¿sí? Imagínense que estamos cargando diésel
y ya teníamos todo un análisis de seguridad para el proceso de carga de diésel, ¿verdad? Pero si yo cambio de lugar la caldera, pues probablemente me toque cargar en otro punto, ¿sí? Probablemente me toque tomar otras consideraciones. Entonces, ¿qué es lo que toca? Que el permiso de modificación detona un nuevo análisis y evaluación de riesgos, ¿verdad? Para ver si esa modificación va a tener un impacto significativo en el esquema de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, por eso es importante que se requiere hacer una evaluación para observar y discutir los peligros con los trabajadores, ¿verdad? Que se pueden observar, ya sea riesgos o incrementar los riesgos que ya existían, ¿verdad? Y posibles situaciones de emergencias, ¿verdad? Que también podrían darse a raíz digamos, vamos a hablar así, imagínense que nosotros somos una planta, ¿verdad? Que tiene cierta riña con la comunidad, ¿sí? Y entonces, tarde o temprano, en algún momento, si no manejo bien el control, en algún momento la comunidad, en una situación de protesta, podría llegar y meterse a la empresa y causar daños, pues, a la infraestructura y también a los colaboradores, ¿verdad? Entonces, debo de considerar también ese tipo de riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estoy también evaluando temas de ventas, ¿verdad? Yo tengo gente que anda en ruta por diferentes lados, hacen su ruteo por zonas rojas, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí debo de incluir todo este tipo de situaciones de emergencia porque también está el tema de robos, de maras, ¿verdad? Por darles un ejemplo, nosotros para llegar a ciertos puntos de la ciudad, hacemos un pago que nosotros le llamamos de manera elegante marbetes, ¿sí? Pero realmente es el pago de extorsión, ¿verdad? Que requieren algunas personas para poder entrar a ciertos barrios o colonias, ¿verdad? Esto es algo muy común, lamentablemente, en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Que se paga esos marbetes, entonces básicamente a las personas en ruta se les hace una entrega de un monto para que puedan pagar ese tipo vamos a decir así, como que de marbetes, ¿verdad? O cuota, para que puedan transitar sin ningún problema. Adelante, Juan. Te escucho, Juan. Creo que no te escuchamos ahorita, no sé si... ¿Me escuchás ahí? Ahí estamos, te escucho ahora. Sí, Sí, no, te decía, ustedes ya tienen establecido eso como, digamos, una cuestión contable, se puede decir. sí, ya Y te está. imaginas, hay que cargárselo al producto también de distribución. Sí, sí, al final son costos son los gastos digamos, de venta, ¿verdad? De distribución. Obviamente aquí como son gastos no deducibles, ¿verdad? Entonces, pero es parte ¿verdad? Es parte ya de la rutina, porque si no, no podemos entrar a ciertos lugares, ¿sí? Pero sí, yo te decía porque, ponerle yo, antes andaba ruteando con algunas, ¿cómo se llama? Con lo que era embutidos y pollo. Ajá. Y no existía nada de esto, pues, o sea, ¿me entendés? Que te estuvieran extorsionando ni una cuestión así, porque hasta ahorita no lo había visto yo ya pues establecido en una fábrica, pero lo que pasa es de que sí vi una vez de que había alguien que pedía para Cuba, que había que llevar un dinero, y toda la cuestión, y hace caso que se llevaba $3,000 para darle supuestamente a las autoridades de Cuba. Y cuando se le hizo el control, él se llevaba el dinero a la bolsa, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, Sí. igual, esto lo que alienta increíble, porque esto alienta de que también los vendedores, que por sí los vendedores son canela fina, pues, ¿me entiendes? Entonces, ellos Ujú. también empezamos con esto, pues que eso se va generalizando. Entonces, en verdad que eso sí desmotiva a una empresa. Por eso las transnacionales no tienen ruteo. Ellos tienen distribuidores, ahí les venden y ahí lo dejan, ¿me entiendes? Porque tienen el poder eso. Claro, Pero claro. las empresas pequeñas tienen que andar vendiendo de casa en casa, en ruta, pues, de tienda en tienda. Pero entonces esto sí es... pues, yo creí que te daban recibo también estos ingratos. Hombre. No, son gastos no deducibles.
Y que vamos a decir que eso es un riesgo controlado, digámoslo así, porque imagínate tú mandar a tus vendedores y Sí. sabes que es una zona roja y hay que pagar extorsión. Entonces, esta gente no va a representar un riesgo toda vez le pagues. Sí, pero fíjate que te voy a contar una cosa que nos pasó, o sea, así. No, y por eso esta transnacional decidió que voló todo el ruteo. Se quitó el Ujú, ruteo y le voló el trabajo como a unas 40 personas, ¿me entiendes? ujú, Pero ellos dijeron, no, no vamos a aparecer en las noticias que, con cosas así. Y entonces una vez asaltaron una panel y el vendedor, el policía no amagó y le pegó el escopetazo en la cara al ladrón. ujú. Lamentablemente no murió, sino que el ladrón quedó vivo y los demás llegaron con mayor amenaza que la fábrica tenía que pagar en la hospitalización y ver cómo lo iban a recuperar. Tuvieron que pagar de alguna forma y ahí fue donde se decidió que dijeron, no, no va a salir las noticias que otro, o maten al guardia, vamos. Ajá. Entonces, imagínate, ya se llega a institucionalizar esa cosa tan, eso sí es motivante, pues, ¿me entiendes? Porque al final es casi de agarrarse a balazos el pobre policía a la hora de entrar a un lugar así, ¿no? Sí, sí, y eso es cuando van con policía, pero si ves la mayoría de la gente que hace ruteo, que va en su panelita, Mm. que va en su pick-up, que va en su vehículo, no, no llevan seguridad, van, Sí, normalmente van solos. sí, Pero, digamos, una de las cosas, y esa es una realidad, ¿verdad? Yo también, digamos, por ejemplo, en Bayer, solo se vendían a distribuidores y mayoristas, ¿verdad? Y farmacias grandes. De lo contrario, y de ahí hacían ellos eh, se diría así como que el down the trade, ¿verdad? Entonces ya ellos iban bajando, digamos, hacia las personas que iban a las tiendas, digamos, sí. al ruteo, a la gente que compraba en la terminal, ese tipo de École. clientes, pero no se iban a ese tema de ruteo. Y, por ejemplo, para acá, para esta empresa donde estoy ahora, sí es sí École. es algo de lo que yo veo que ellos tienen su propia distribución, ¿verdad? Tenemos la propia distribución. Son 130, digamos, colaboradores del área comercial Sí, que están muchos en ruteo, el 50% está en tema de ruteo, y sí se tiene ese control, pero sí, justo el punto es que, imagínate, esa ya es una situación. El peligro es que, vamos a decirlo así, ¿va? El peligro es que hay una mara en la zona 18, vamos a decir, ujú, en cierto lugar. Pero se vuelve el riesgo cuando tú pones un vendedor en esa región, ¿sí? exacto. Va. Entonces, pero en esa región, si tú quieres seguir con eso, ¿sí? Eh, entonces te piden una cuota para que te puedan dejar entrar ahí con tranquilidad. Y normalmente es gente que ya vive por esos sectores, ¿verdad? Entonces, por eso es que se animan a tomar el trabajo, porque conocen el sector, conocen la región, pero igual como trabajan para una empresa, piden, digamos, Sí. una cuota. Y El es pro... duro, fíjate Ajá, que, disculpa, es duro porque al final, por decirte, nosotros en el área de mantenimiento estás en riesgo de que hasta un día, pues la fábrica diga, mejor traemos producto y distribuimos, ya no fabricamos, el riesgo. Hay muchas cosas que empiezan a hacer, ¿va? Se van a una claro. especie así. Y, por decirte, nosotros teníamos, te voy a contar una anécdota, que nosotros teníamos un indicador de seguridad en lo que era eso de asaltos y todo. Y al muchacho le iba muy bien en su indicador y se jactaba porque era bueno para manejar el indicador y sus guardias, ¿verdad? Pero un día el indicador se le vino al suelo porque, por decirte algo, en una distribuidora de Zacapa se llevaron 7 contenedores sin tanto cuento, llegaron armados todos estos cuates y sacaron los contenedores y ahí no había quien se les opusiera, ¿no? Entonces ese indicador al final quedó pero destrozado. Entonces, al final, aún teniendo distribuidores grandes, se salvan cuando ya son en regiones así como esta de Zacapa, que estaba fuertito así de estos narcos, ¿no? Entonces, Sí, porque ellos siguen, empiezan a agarrar de donde hay dinero, pues ya no es solamente, tienen el poder de armas y todo. Entonces, todas esas cosas a veces no se hablan, pero al final se evalúa para decir uno a dónde vamos, ¿no? claro, Entonces, claro. Y sabes que, por ejemplo, pues parte una ventaja, digamos, ¿por qué es que pasa este tema del ruteo? ujú, Y es porque normalmente la gente, digamos, cuando se va al ruteo, tú vendes a un precio que te permite marginar un poco mejor, ¿verdad? Porque cuando tú usas más, vamos a decir, por ejemplo, si tú vas a un distribuidor
el distribuidor puede vender a mayorista y el mayorista ya le vende a un, digamos, a un rutero o alguna tienda. Y hasta ese momento no hemos mencionado al cliente final, ¿verdad? Entonces tu producto tiene que dar el margen para que todos se queden con un pedacito de ese margen. Es que ahí, Entonces, pero también existe el problema, por decirte algo, las transnacionales, así como decías, Bayer, ellos tienen un presupuesto increíble, no, a veces no ganan también todo con el producto, ganan con la imagen y toda la cuestión. Entonces se cuidan en la cuestión de seguridad. Pero las empresas medianas en Guate, muchas es el 80-20, es el ruteo. El ujú, ruteo, el de andar de tiendita en tiendita, les da claro. la vida. En cambio, los que van a Walmart y a Pais y todo, también se arriesgan de que les van a pagar entre 90 días, acuérdate que ellos que genetean. Entonces, así es como se muere la industria Sí, pequeña. sí. Y quizás Ujú, justo el ejemplo es que imagínate que estamos en zona 18, ujú, tenemos ahí, digamos, una mara, eso es un peligro. Cuando yo mando al vendedor ya es un riesgo, lo controlo a través de que es una persona que conoce la ruta, ¿verdad? ujú, Que vive por ahí y que además tenemos la medida de que se les está pagando una cuota, ¿verdad? sí. Pero imagínate que entra un nuevo financiero a la empresa y dice, no, yo no voy a Ah, pagar así es. ninguna. Entonces, ese cambio, esa modificación, Ujú, ¿será que incrementó el riesgo para el vendedor? bastante. Definitivo, ¿verdad? Sí, Porque imagínense llegar a vender a un lugar donde nosotros no estamos respetando y esta gente muchas veces lo que busca son tomar medidas ejemplares, digámoslo así, école. para coaccionar. Entonces, Ujú, ese tipo de cosas, ¿verdad? Tal vez ese ejemplo justo iba para esto, ¿verdad? Que no son solo modificaciones físicas o de infraestructura, también pueden ser modificaciones administrativas que conlleven a ciertos riesgos, ¿verdad? ujú, Entonces, nosotros dentro de la evaluación de riesgos vamos a hacer como hacemos ahora, que le hacemos un screenshot a la pantalla, ¿verdad? Entonces, hacemos el screenshot, tomamos la imagen, ya valoramos nuestros riesgos, pero si yo modifico algo, tengo que volver a hacer mi evaluación, ujú, ¿verdad? sí. Porque eso puede causar un cambio y a esto es lo que se refiere justo esta filmina, ¿verdad? Sí, porque a ese paso, pues vamos a poner, mejor contratar al marero de chofer, ¿no? Sí, sí, Ah, la puchi, qué e- increíble, ¿no? Ujú, es complicado. La verdad es que es complicado. complicado, Sí, sí. pero al final es un dato real, ¿verdad? Ujú. Una situación con la que Sí, hoy en exacto. día estamos viviendo, ¿verdad? Ok, Es parte de, ¿verdad? sí, gracias, sí. No, muy bien. Bueno, ¿qué otra cosa podemos evaluar? Pues cambios a nivel de personal a través de que entre alguien que desconoce, alguien que no está con el mismo nivel de capacidad. Imagínense que el ingeniero experto digamos, esto pasa mucho, ¿verdad? Que de repente hay un ingeniero que ya gana mucho, ¿verdad? Tiene mucha experiencia, controla bien el proceso, pero como gana mucho, lo hago sencillo y contrato dos nuevos con el mismo salario de él. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues para la empresa pareciera que hizo una buena gestión, por ejemplo, para el tema económico, pero desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de control de ciertas, digamos, cuestiones técnicas, eh, perdimos, ¿verdad? Know-how, ¿verdad? O conocimiento. Entonces, estas cosas pueden en algún momento afectarnos, ¿verdad? ¿Qué más? También cambios en el conocimiento de y la información sobre los peligros, ¿verdad? Las fuentes de conocimiento nos ayudan, por ejemplo, a tomar consideración de qué nuevos estudios salen sobre, por ejemplo, el tema de la 5G, ¿verdad? Para mí fue bien interesante cómo es que funciona el tema de 5G. Cuando empieza el tema de las antenas 5G, empiezan en China a poner antenas por todos lados, ¿sí? Y empiezan ya en Corea a poner sus antenas, pero me causó digamos, vamos a decirlo así, un poquito de como que de risa, ¿verdad? Porque justo en el 2000, vamos a ver, fue 2018, 2017, finales de 2017, principios de 2018, justo tuve la oportunidad de ir a ver un equipo a, a Suiza. Y cuando estábamos cruzando parte de ahí del país,
en tren, vimos que habían unas antenas en algunas montañas. Y cuando le preguntaba yo a la persona que nos estaba acompañando por allá, me dijo, mira, estas son antenas 5G que se instalaron algunas en ciertos puntos y se está monitoreando qué efectos tiene, ¿verdad? Antes de hacer una instalación masiva en todo el país, ¿verdad? Entonces ellos lo que estaban haciendo es pues ellos ya sabían la tecnología 5G, la instalaron, pero ellos estaban evaluando qué impacto podía tener a la salud, al ambiente, a los animales, a la flora, a la fauna. Entonces estaban haciendo un estudio sobre el tema de antenas 5G. Aquí en Guatemala, si se instalan, no están averiguando si eso va a causar un daño potencial, ¿verdad? Por el tema de, no sé, de radiación, por el tema de la exposición, digamos, a ese tipo de tecnología. No digamos en su momento, pues cuando sale esto con China, ¿verdad? Ellos encuentran la tecnología y ya la están usando. Y por ahí después empiezan a salir estudios donde dice, esto causa cáncer, por ejemplo, pero ya llevamos cuántos años expuestos a ello, ¿verdad? Mientras que países, digamos que tienen otro tipo de regulación, ellos dicen, bueno, yo necesito, ¿verdad? Antes de hacer este cambio de infraestructura, necesito conocer el peligro al que yo puedo exponer a mi población, ¿sí? Entonces son culturas bien, bien diferentes, ¿verdad? Obviamente sabemos que todos los extremos son malos, ¿verdad? Porque una puede ser que uno diga, mira, todo el mundo las usa y nosotros no las usamos porque no sabemos si va a tener algún efecto o no. Pero la situación es de que hay que valorar cualquier cambio, ¿verdad? Ese quizás es el mensaje importante acá, ¿verdad? Digamos, la evaluación de riesgos no se trata de crear grandes cantidades de papeleo, sino más bien identificar medidas sensatas para controlar los riesgos en el lugar de trabajo, ¿verdad? Esto es clave, ¿verdad? Digamos, si ustedes pueden decírselo al de seguridad de su lugar de trabajo, no se trata de crear grandes cantidades de papeleo, sino más bien identificar medidas sensatas, ¿verdad? Para controlar los riesgos en el lugar de trabajo, ¿sí? Porque eso nos está ocurriendo mucho hoy en día, ¿verdad? Todo es papel, todo es checklist, y nos olvidamos de que realmente la situación no debería ser tan compleja, ¿verdad? Y se pueden utilizar diferentes métodos para evaluar riesgos, ¿verdad? Como parte de la estrategia general de la organización, ¿verdad? Y el método y la complejidad de la evaluación no dependen del tamaño, sino de los riesgos asociados, ¿verdad? Yo puedo ser una empresa pequeña, una planta pequeña, pero si estoy interactuando con virus, con bacterias, o sea, imagínense un laboratorio pequeñito, puede ser que sea mucho más de riesgo que una gran industria, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen peligros, ¿verdad? Que al interactuar van a generar riesgos que pueden ser letales, ¿verdad? Entonces, digamos, no tiene que ver mucho con el tamaño, sino que con los riesgos asociados, ¿verdad? Eso es por ahí lo que se dice, ¿verdad? Entonces, criterios de riesgos, pues se pueden ser, digamos, mencionar los que son tangibles e intangibles de acuerdo a la naturaleza de lo que estamos viendo. Por ahí, si tenemos consecuencias positivas o negativas, factores relacionados con el tiempo, consistencia en el uso de medidas, cómo se determinará el nivel de riesgo, cómo se tendrán en cuenta las combinaciones y secuencias de riesgos múltiples y la capacidad de la organización. Son de las cosas que tenemos que considerar dentro de la tabla que está acá. Es una tabla que vamos a usar la próxima semana, ¿sí? La próxima semana vamos a hablar acerca de cómo nosotros valoramos el riesgo, ¿sí? El riesgo, yo les decía que era desde el lado de ingeniería, nosotros que somos ingenieros decimos que es la sumatoria entre la interacción de la probabilidad por la severidad, ¿sí? Donde la probabilidad es digamos, la frecuencia con la que se puede dar una condición o un accidente o incidente, ¿sí? Y la severidad tiene que ver con el daño que puede ocasionarme si eso pasara, ¿sí? Entonces, aquí vemos una tabla donde habla acerca de probabilidad, ¿verdad? De herida o de daño a la salud
y la consecuencia de cualquier lesión o daño a la salud. Entonces, imagínense que yo estoy evaluando una de las actividades que mencionaban. Por ahí nos mencionó Mario el tema, vamos a ver, una de las que nos comentaba del lado del tesorero, decía riesgo de corte. Me imagino que no sé, Mario, no sé si me escucha por ahí, cuando pusieron riesgo de corte se referían, no sé, a alguna tijera o cortarse con alguna hoja, o a qué se referían por ahí. Sí, ingeniero, nos referíamos al uso de una tijera o una navaja para cortar papel, ¿verdad? Muy bien. Incluso el uso de grapadoras. Ok, perfecto. Entonces, ahora, si nosotros nos vamos en ese ejemplo que nos menciona Mario, ¿cuál sería la probabilidad que eso pase, Mario? Que alguien se corte, digamos en este caso que el tesorero se corte con una tijera, pensemos si lo definimos como una tijera. ¿Será muy probable, probable, moderado, improbable o muy improbable? Pudiera ser improbable. ¿Sí? Sería, digamos, una situación que pues quizás no es tan común, ¿verdad? Que pase. O sea, lo pusimos porque obviamente creo que a algunos nos ha pasado. En algún momento uno le ha pasado algo así en la oficina. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia? Pues insignificante, ejemplo, sin heridas, ¿verdad? Menor, ejemplo, primeros auxilios. Moderado, ejemplo, tratamiento médico. Mayor, lesiones extensas o graves. Y catastróficos, fatalidades. ¿Cuál creerías, Mario, que sería la que pondríamos acá de estas que están acá? ¿En dónde clasificaríamos un corte con tijera en la oficina? Lo podría tomar como alto. Acá, Por eh, no, sí podría ser, sí, moderado o con tratamiento médico. ¿sí? ¿Tú crees que alguien en la oficina se podría lastimar al punto de requerir tratamiento médico con tijeras? ¿Sí? Entonces, Sí, tú, imaginémonos de que no está cortando papeles, está cortando las uñas. ok, va muy bien. Vemos que está acá, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice aquí nuestra evaluación es de que como es una probabilidad, sí que baja, ¿verdad? Improbable, y un riesgo o consecuencia moderado, ¿sí? Nuestro nivel de riesgo nos lo está dando como moderado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros definimos el tema de una matriz de riesgo, nosotros decimos hasta dónde yo soy tolerante con, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo lo que diga bajo, ¿sí? O moderado, puede ser que yo los diga como que es aceptable desde mi punto de vista. Voy a cambiar de color. Por ejemplo, adelante hay otro slide, pero, por ejemplo, yo podría decir, bueno, todo lo que está acá, ¿sí? Todo lo que está acá, si cae ahí, yo puedo vivir con ello, ¿sí? Entonces yo podría decir, todo lo que está en esta región, ¿sí? Si cae en ese nivel de riesgo, yo podría decir, no necesito hacer nada porque es un riesgo tolerable para mi compañía, ¿sí? ¿Estamos ahí? Ingeniero, Sí, ¿Sí? ingeniero. Bueno, entonces, ahora, imagínense que yo vengo y evalúo un riesgo diferente. Por ejemplo, hablábamos del electricista, por ejemplo, que él tendría que interactuar ahí, o del mecánico, ¿verdad? Que tenía que hacer mantenimiento con el análisis Boso y quizás por ahí interactuar con, pero déjenme ver que perdí el cursor acá. Y quizás él tenga que, Maquinaria. ¿qué manda? Interactuar con la maquinaria, Con, herramientas. con maquinaria, herramienta. Pensemos que, por ejemplo, él tiene que revisar tableros eléctricos, ¿verdad? Imaginemos que tenemos que hacer un tablero eléctrico, hay una revisión. ¿Qué tan probable será de que él encuentre un tablero que le pueda, que pueda estar, digamos, con algún problema, digamos, pues va a depender mucho del tipo de mantenimiento, el tipo de empresa y mucho de la historia de lo que hemos tenido. Pensemos en que ya ha pasado de que algunas personas han tenido problemas de alguna descarga por algún problema de algún contacto, alguna soldadura, un cable suelto, ¿verdad? Entonces podríamos decir, esto es probable que pase, ya nos ha pasado, ¿sí?
entonces sí es probable que alguien tenga algún problema de alguna descarga eléctrica, ¿sí? Y si pasa eso, pues podría tener lesiones altas, sí es alto, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo ya quedé aquí, ¿verdad? En lesiones graves es probable y me puede ocasionar lesiones graves, y entonces mi riesgo es alto, ¿sí? Como yo estoy fuera del área verde, me va a tocar tomar algunas medidas, ¿verdad? Para reducir ese riesgo, ¿sí? Para reducir ese nivel de riesgo. Entonces, yo normalmente voy a poder hacer, digamos, acciones que me van a llevar a contrarrestar el tema de la probabilidad o el tema de la severidad, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Nos vamos a quedar el día de hoy acá porque ya llegamos justo a la base para arrancar la próxima clase. Yo quisiera tomarme unos minutos solo para preguntarles. Me estaban diciendo que deberíamos de evaluar poder hacer una visita técnica. Entonces, no sé, la última vez recuerdo que alguien ofreció poder hacer una visita. Yo tengo en mente que alguien nos dijo que podíamos hacer una visita a técnica a uno de sus lugares de trabajo. Entonces me quedé con eso en mente. No sé si se recuerdan que alguien nos ofreció eso. ¿No? No recuerdo. Sí, es que yo tenía en mente que alguien nos había ofrecido que cuando quieran se vienen, decían. Entonces, y no sé si a alguien le gustaría que pudiéramos hacer una visita técnica que nos podría cubrir para los 3 cursos, porque Creo que tendría fue que... Jorge Cantón. Acá son bienvenidos todos, compañeros. Para que tengan visa. ¡Vámonos! Aquí en Disneylandia hay suficiente espacio para poder hacer un análisis, una evaluación de riesgos. No, pues queríamos ver si podemos tener ahí alguna opción para hacer alguna de las visitas. Yo tenía un par de lugares, pero ahorita todavía están ahí con algunos temas de restricciones. Entonces, pues quería preguntarles, no sé, ¿alguien tiene algún lugar donde nos podrían abrir las puertas para ir programando una visita técnica? Ahí que nos puedan recibir en su empresa. Lo dejo como opción. Tal vez ahí nos escribimos durante la semana y la próxima semana de repente si alguien tiene una propuesta, la hacemos, ¿les parece? ¿Sí? Yo igual voy a buscar ahí otro par de lugares para poder ver si nos pueden recibir y también nos tenemos que poner de acuerdo con los otros docentes, ¿verdad? Para que esta visita técnica pues nos pueda cubrir para los 3 cursos. ¿De acuerdo? Ok, Entonces, gracias. entonces nos vamos a quedar el día de hoy por ahí. Suban lo que trabajaron hoy, tienen ahí el resto de la semana para poderlo completar. Lo importante es que esto es parte de lo que vamos a ir haciendo como zona, ¿verdad? Este tipo de hojas de trabajo que hacemos en clase. Entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. No, ingeniero, todo bien, Ingeniero, muchas gracias. Muy gracias. amable. Todo bien, va. Gracias, ingeniero. Listo, entonces vamos a cerrar por ahí el día de hoy y nos estamos viendo la próxima semana. Yo les agradezco también ahí la comprensión por el cambio de clase y por ahí pues a las 10 ya se conecta Ingeniero, el ingeniero Hugo. Adelante. perdón. No sé si pasó lista. Sí, me hizo favor la ingeniera Rocío de pasar asistencia. Ella le dio ahí asistencia en el aula. Sí, yo no estaba conectado, tuve problemas al inicio. Ah, va. Voy a pedirle si puede correr una nuevamente, ¿sí? Déjame checar acá. Pero fue que yo estoy igual. Listo. Pues ahí me dice ella de que ahorita le está confirmando, entonces yo creo que con eso estamos. Igual cualquier cosa, me dicen si tuvieran algún problema para poderlo coordinar directamente con el área de la escuela, ¿sí?
Va, está bien, ingeniero. Muchas gracias. Va, muy bien. Eso Bueno. siempre. Nos quedamos ahí entonces. Que pasen un buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, ingeniero. Igualmente. Gracias. Buen día. Gracias, buen día.